Una adolescente de 17 años llamada Lisa Holm no regresa a casa de su trabajo. Su padre desesperadamente la busca, la llama y decide ir al lugar donde ella trabajaba para ver si todavía estaba allí. Al llegar se encuentra la motoneta que le regaló hace unas semanas a su hija para que se transportara, pero no encuentra ningún rastro de ella. Al final de cuentas, todo terminaría en una tragedia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Suecia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lisa Helena Holm nació en el año 1998 en Suecia. Fue hija única y cuando era una niña sus padres viajaban mucho, así que pasó su infancia en diversos lugares del mundo. Uno de los lugares que más le gustó a Lisa en estos viajes fue Australia. Cuando ella creció, tomó la decisión de que quería vivir y estudiar en ese país. Cuando terminó el colegio a los 17 años, decidió que tomaría un año sabático. Quería trabajar y ahorrar el suficiente dinero como para poderse costear un viaje a Australia y sus padres apoyaron esta decisión. El padre de Lisa le regaló una motoneta para que ella pudiera movilizarse de la casa a su trabajo y del trabajo a su casa de una manera más rápida. Ellos los primeros días del trabajo de Lisa, quien comenzó a trabajar en un café, la llevaban, pero realmente cuando ellos trabajaban muchas veces no tenían el tiempo para irla a recoger, así que pensaron que esta era la mejor decisión. Durante varias semanas el padre de Lisa la estuvo acompañando. Quería que ella tomara un poco de confianza, que aprendiera a conducir bien la motoneta y que conociera bien el camino y todos los peligros que podía haber en él. El 7 de junio de 2015, la joven de 17 años fue sola por primera vez en la motoneta al trabajo. Las cosas salieron muy bien en la ida. Lisa llegó, estuvo en su turno con dos compañeros más y a las 6:20 ellos procedieron a cerrar el café. A las 6:23 Lisa le envió un mensaje a su padre diciéndole que todo había salido muy bien y que en ese momento ella regresaría a casa. Unos minutos después el padre de Lisa recibió una llamada. Parecía que era una llamada que Lisa no había querido marcar, de estas llamadas que haces cuando te sientas o cuando te metes el teléfono en el pantalón. Se podía escuchar a Lisa y a sus dos compañeros de trabajo hablando, se estaban riendo, parecía una plática de lo más normal, así que el padre de la jovencita no se preocupó. Entre el trabajo de Lisa y su casa había un viaje de alrededor de 40 minutos. Luego de esa llamada, cuando pasaron los 40 minutos y Lisa no apareció, su padre comenzó a preocuparse un poco. Él no quiso realmente comenzar en ese momento a llamar a Lisa porque tal vez ella podría haber pasado a comprar algo, se podría haber quedado hablando con sus compañeros un poco más, haberse encontrado alguna amiga, podrían haber pasado muchas cosas. Dejó que pasaran unos minutos más, pero Lisa no daba ninguna señal. Comenzó a llamarla a su teléfono y este estaba apagado, le enviaba directamente al buzón.
Fue allí que el hombre comenzó a preocuparse mucho y fue allí que decidió salir de su casa rumbo al trabajo de su hija para ver qué estaba pasando. En el camino en su automóvil, el padre de Lisa fue observando mucho los alrededores. Su miedo más grande era que su hija hubiese tenido un accidente en la motoneta, estuviera herida en alguna cuneta al lado de la carretera, que tal vez algún automóvil la hubiese arrollado y no se hubiese parado a ayudarla, así que él se tardó un poco más de los 40 minutos en llegar al café por esto, porque iba despacio e iba observando todo su alrededor, pero no llegó a ver ninguna pista de su hija. Lo primero que el padre de Lisa hizo cuando llegó al café fue ir al estacionamiento, obviamente para dejar su automóvil allí. Cuando llegó, vio la motoneta de Lisa y por unos segundos él se sintió aliviado. Pensó que seguramente Lisa se había tenido tal vez que quedar a cerrar la caja, a limpiar, tal vez les había salido algún pedido. Al final de cuentas comenzó a pensar que había pasado algo en el trabajo que le había impedido a su hija irse a casa y también contestarle el teléfono. Pero este alivio duró solamente unos segundos. Se acercó a la motoneta de Lisa y se dio cuenta que las llaves estaban puestas. Una irresponsabilidad muy grande, nada típica de su hija. Lisa era una persona muy cuidadosa, siempre veía los detalles en todo y era un error que ella realmente no podía dejar pasar. Era lo primero que hacía siempre que ella estacionaba su motoneta, quitarle las llaves, y siempre que le ponían las llaves ella le arrancaba y se iba. No era una joven impulsiva de hacer cosas extrañas como esa, así que allí ya comenzó a dudar. Fue al café y se dio cuenta que estaba cerrado, en los alrededores no había nadie. Comenzó a caminar un poco por los lugares cercanos. El café estaba ubicado en una zona rural, así que alrededor de él había muy pocas cosas. Había un granero, había otras granjas cercanas, pero no era que hubiese muchísimo movimiento. Así que luego de estar buscando y preguntarle a algunos vecinos y que todos le dijeran que no sabían nada de Lisa, él fue a la policía. A las 9:47 de la noche de ese día, la desaparición de Lisa Holmes se reportó. Al ser menor de edad y al tener el hecho de que ella había dejado las llaves puestas en la motoneta, la policía comenzó a buscarla inmediatamente. Para ellos, el hecho de que Lisa dejara las llaves puestas era señal de que alguien se la había llevado a la fuerza. No era señal de una chica que hubiese huido. Además de eso, Lisa tenía muchos ahorros que tenía en su casa, así que no llegaron a creer en ese momento que ella hubiese escapado y catalogaron la desaparición como una desaparición de alto riesgo desde el minuto 1. Eso sí, no dejaron ninguna información a los medios. Si Lisa había sido secuestrada, ellos no querían que sus captores supieran que ya los estaban buscando. Varios agentes se dirigieron al café, estuvieron buscando en las inmediaciones. Amigos y familiares, los más cercanos a Lisa, también estuvieron en esas búsquedas. Las búsquedas se extendieron toda la madrugada de ese día, pero realmente no se pudo conseguir ninguna pista que los llevara al paradero de Lisa Holmes. Al día siguiente de la desaparición, el 8 de julio, se realizó una segunda búsqueda en el granero cercano al café. Esto dio una pista un tanto extraña. Se encontró uno de los guantes que Lisa utilizaba para manejar su motoneta. Y fue extraño porque ya se había revisado el granero el día anterior y no habían visto este guante, les parecía muy raro. Eso sí, las personas que lo encontraron fueron unos voluntarios, los trabajadores de esa misma granja, y ellos tocaron el guante, se lo dieron a su jefe. Realmente esta pista no ayudó en nada porque al manipular estas personas la prueba le pudieron quitar cualquier rastro genético que tuviera que pudiera ayudar a la policía. Obviamente iban a quedar sus propios rastros genéticos, sus huellas en el guante, y al final fue una pista que no ayudó en nada. Eso sí, la policía centró mucho sus búsquedas en las granjas cercanas y comenzó a interrogar a todos los trabajadores que pudo, pero no pudieron conseguir nada con estos interrogatorios. Parecía básicamente que a Lisa la tierra se la había tragado. Lo que hicieron fue llamar a la organización Missing People de Suecia para que trajera voluntarios. Como les digo, ellos en esas primeras horas no quisieron dar ninguna información a la prensa. Solo la gente más cercana a Lisa sabía que ella había desaparecido, así que no tenían muchos voluntarios. Tampoco tenían muchos agentes de la policía, y esta asociación llegó a traer
a muchas personas y comenzaron las búsquedas multitudinarias. A pesar de ya tener muchos voluntarios con la asociación Missing People de Suecia, a la policía se le estaba haciendo muy difícil llegar a rastrear todas las zonas, hablar con todas las personas en las granjas y llegar a obtener permiso de ellos para que les dejaran revisar las granjas. En ese momento no tenían órdenes judiciales para entrar a la casa de nadie, así que todo era bastante complicado. En ese momento decidieron, junto con los padres de Lisa, lanzar toda la información a la prensa para que la gente que quisiera ayudar en la búsqueda o que tuviera alguna pista sobre Lisa pudiera ir con ellos y ayudarles. Al lanzar la información a los medios, cientos de personas acudieron al llamado para ser voluntarios en la búsqueda y esto ayudó muchísimo a la policía. También lograron geolocalizar la última posición del teléfono celular de Lisa. Estaba apagado, así que en esos momentos ellos no podían decir en dónde estaba, pero sí supieron que la última vez que había estado encendido había sido en el estacionamiento del café, por lo cual comenzaron a pensar que este era el lugar donde la persona que se había llevado a Lisa la había capturado y era por eso que las llaves estaban puestas y la motoneta estaba allí. Así que comenzaron a ver si podían encontrar alguna cámara de seguridad cercana. Como les digo, era una zona rural, la gente usualmente no pone cámaras de seguridad en estas zonas, así que esta búsqueda tampoco dio ningún resultado. Mientras los días pasaban, obviamente los padres se iban desesperando más, ya que querían saber qué había pasado con su hija. 5 días después de la desaparición de Lisa, el 12 de junio, la policía comenzó a tener órdenes judiciales para poder revisar las granjas de las personas alrededor del café donde trabajaba Lisa y también en los alrededores de su casa. En una granja que estaba a unos 10 minutos del café donde ella trabajaba, encontraron un casco y un chaleco, los cuales los padres identificaron como pertenencias de Lisa. A unos 20 metros de donde se encontró este casco y este chaleco en la granja había un casillero abandonado. Dentro de ese casillero abandonado se encontró el cuerpo de Lisa Holm. El examen forense determinó que la causa de la muerte había sido estrangulamiento. Lisa tenía evidentes señales de violencia, muchos golpes y laceraciones por todo el cuerpo y además de eso tenía señales de haber sido agredida sexualmente. Una muestra de ADN en forma de semen fue recogida de su cuerpo. Ahora bien, la policía comenzó las investigaciones del asesinato con los dueños de la finca. Y es que estas personas en un primer momento mintieron a la policía. Cuando llegaron con la orden judicial, les dijeron que esa granja ya había sido revisada. Los agentes de la policía llegaron a confiar en ellos, en un lugar donde todos los granjeros se conocían y no creyeron que ellos tuvieran malas intenciones. Fue la organización Missing People de Suecia que al hacer una lista de todo lo que se había revisado se dieron cuenta que estas personas habían mentido y que esa granja no había sido revisada. Y para sorpresa de todos, cuando se revisó se hicieron todos estos horribles descubrimientos. Las personas detenidas en la granja fueron Nerijus Viteisus, el dueño de la granja, un hombre de 31 años originario de Lituania, su esposa de la misma edad y su hermano de 35 años. Los pusieron en custodia policial obviamente porque el cuerpo había sido encontrado en su propiedad y además de eso por haber querido engañar a la policía. La policía comenzó a interrogarlos, pero durante las primeras horas ellos negaron saber por qué estaba el cuerpo de Lisa en su propiedad y dijeron que en ningún momento le habían negado la entrada a la policía. Mientras todo esto pasaba, en las redes se comenzaba a saber que Lisa había sido encontrada asesinada y todo se comenzó a volver muy viral. Hubo un video de YouTube que generó mucha controversia. Era un video que había sido subido a un canal que tenía el nombre de Lisa Holm y había sido subido 13 días antes de su desaparición. El título del video era 13
y en él aparecía una cuenta regresiva. Así que todas las personas en internet que lo vieron, porque el video se volvió prácticamente viral en Suecia, comenzaron a pensar que tal vez todo el asesinato de Lisa había sido planeado, y les resultaba muy raro que justamente se subiera 13 días antes de que ella desapareciera, tuviera el título 13 y fuera una cuenta regresiva. Cientos de usuarios comenzaron a hablar de él en foros, se enviaba en cadenas y causó un tremendo revuelo. La policía realmente no le puso mucha atención al video. Ellos dijeron a los medios que en realidad había sido todo una coincidencia y que alguna persona con muy malas intenciones que había querido jugar con la gente y con la familia de Lisa le había cambiado el título y el nombre del canal. Supuestamente se realizaron las pericias cibernéticas que ellos tenían al alcance y se determinó que en ningún momento la persona que subió el video tenía relación con el asesinato de Lisa. Eso sí, no se realizó ninguna captura porque no se pudo determinar desde dónde ese video había sido subido. Pero el caso de Lisa, con este video y con toda la controversia que se estaba dando detrás de él, se comenzó a hacer muy conocido, ya no solo en Suecia sino en otros países, porque como les digo, el video fue muy compartido. Mientras se hablaba de todo esto en las redes, la policía tenía que conseguir una confesión de estas personas. El hermano de Neriljus tenía una coartada muy sólida para la hora más o menos a la que Lisa había desaparecido. La esposa del hombre también. El que no tenía coartada era el propio Neriljus. No pudo decir qué estaba haciendo entre las 6 y las 8 del día en que Lisa había desaparecido, así que a la policía le pareció muy extraño y comenzaron a interrogarlo a él un poco más. Le pidieron a los dos hombres una muestra de ADN para analizarlo con el semen encontrado en la escena, y esta muestra dio positivo para el ADN de Neriljus. Comenzaron a revisar la casa del hombre e hicieron más descubrimientos. En su habitación, debajo de la cama, se encontró la ropa de Lisa. También se llegaron a encontrar varias películas pornográficas. Había muchas muestras de semen en toda la casa de Neriljus, en su cama, en el salón, en el baño y también en las escaleras. Con todo esto, la policía comenzó a creer que el móvil de este hombre había sido meramente sexual, que quería abusar sexualmente de Lisa y para que ella no lo delatara le había quitado la vida. Se sabe que Neriljus no hacía mucho trabajo en la granja, eran su hermano y su esposa quienes hacían prácticamente todo. Él se dedicaba a pasear por allí, a perder el tiempo y no era una persona muy productiva. Según dijeron algunos testigos, llegaron a ver al hombre en las inmediaciones del café, no solamente el día que Lisa había desaparecido, sino varios días antes. Así que con esto la policía tuvo la hipótesis de que él ya había vigilado a Lisa y había estado planeando esto con bastante anticipación, y con esto volvió a salir el tema del video. La gente comenzó a pedirle a la policía que investigara para ver si no había sido el mismo Neriljus quien había subido el video, pero de nuevo ellos dijeron que para ellos este video no tenía ninguna relación con el caso. Neriljus fue puesto en custodia acusado de la violación y asesinato de Lisa Holm. Su hermano y su esposa fueron dejados en libertad porque no había nada que los ligara, tenían coartadas, no había ADN, realmente no había nada que pudiera dar a entender que ellos también habían participado en la muerte de Lisa. Eso sí, se les impuso una multa por no haber dejado entrar a los policías a su granja. Tampoco se pudo determinar si ellos sabían que el cuerpo de Lisa ya estaba ahí y era por eso que no los habían dejado entrar. Al final, el único que quedó en custodia policial esperando un juicio fue Neriljus. El juicio comenzó en el mes de septiembre y terminó en el mes de noviembre del año 2015. En este juicio, él fue encontrado culpable de los cargos que le dieron y fue sentenciado a la cadena perpetua. Un año después de haber recibido su condena, Neriljus cambió de abogado. Este abogado intentó hacer varias apelaciones, las cuales no fueron aceptadas, y llegó a pedir que Neriljus fuera trasladado de cárcel porque la cárcel donde estaba era una cárcel de máxima seguridad con presos muy peligrosos y estaban acosando a su cliente. Tampoco lo logró.
Al final de cuentas, en el año 2017, el abogado presentó una moción para que su cliente cumpliera su pena en Lituania, su país de origen. Esto sí fue aceptado por los jueces y el hombre fue enviado a Lituania el 1 de septiembre de ese mismo año y en este momento está en una cárcel de baja seguridad de ese país cumpliendo su condena. Para los padres de Lisa fue muy difícil perder a su hija, una chica llena de sueños e ilusiones. Realmente ese día que ella salió a trabajar, no se imaginaba que sería el último día que vería a sus padres o que estaría en su trabajo. Mucho menos se imaginaba que cerca del trabajo, el lugar en el cual le gustaba mucho estar, había un monstruo observándola. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Lisa, como les dije, se hizo muy popular por este video de YouTube. Realmente no hubo ninguna conexión. Hay gente que sigue pensando que hay una conexión y que tal vez la policía o no tenía los recursos suficientes, hablando de recursos tecnológicos, o simple y sencillamente no quisieron seguir con esta pista. Realmente no se sabe. Mucha gente vio el video, eran cosas muy extrañas, pero sabemos que aquí en YouTube se pueden cambiar los títulos cuando uno quiera, se pueden cambiar las descripciones, los nombres de los canales, no hay restricciones muchas para todo esto, así que al final sí podría haber sido una persona que quería protagonismo, quería hacer bromas, una persona con muy poca empatía que al final de cuentas quería jugar con la gente y hacer que hablaran de su canal, pues al final no se pudo probar nada. Lo que sí es que este hombre asesinó y agredió sexualmente a Lisa, la estuvo observando por algunos días debido a que varios testigos lo situaron cerca del café, una situación bastante lamentable. Los padres de Lisa perdieron a su hija, ella tenía muchas cosas por hacer en la vida y ya no pudo cumplirlas. Al final también fue una decisión muy controversial el hecho de que a Nerillos lo mandaran a otra cárcel, a una cárcel de mínima seguridad, cuando había estado en una cárcel de máxima seguridad. Así que son muchas cosas en el caso. Al final de cuentas, lo importante aquí es que este hombre está detenido y pasará el resto de su vida en la cárcel, porque para la policía podía ser un potencial violador en serie, una persona realmente que se movía mucho por sus impulsos sexuales nada más, y al final fue un éxito para la sociedad que este hombre terminara tras las rejas en cadena perpetua. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden también seguirme en mis otros dos canales, se los dejaré en la descripción de este video. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.